Y bueno, Resmed les da la bienvenida. Este es un día que se celebra de manera mundial, el Día del Sueño. Lo celebramos los 19 de marzo de cada año. La celebración oficial fue el viernes, pero todos los días y todas las semanas de marzo son un motivo para celebrar este día. Y no solamente en marzo, sino todos los días, porque desde Resmed seguimos trayendo soluciones, tecnología y pues muchas cosas más para todo el tema de cumplir con la meta de que nuestros pacientes duerman y que tengan un sueño reparador. El día de hoy, entonces, tenemos dos conferencias muy alineadas a sus necesidades. Muy importante que presten atención a todo esto que les trajimos para compartir con ustedes. Y vamos a empezar con la conferencia Apnea Obstructiva del Sueño, ¿por qué se debe diagnosticar y tratar? Invitamos al doctor Rafael Bernal Bermúdez, que es médico otorrinolaringólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, quien hizo una alta especialidad de medicina de sueño en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es médico somnólogo en Colombia. Bienvenido, doctor Bernal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación, vamos a empezar con nuestra primera conferencia. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Resmed Latam, por la invitación a esta charla. Y muchas gracias a todos los pacientes que nos acompañan hoy. Como decía, en el Día Mundial del Sueño, seguiremos las celebraciones todo este mes y esperemos que de aquí en adelante todos los días sean también importantes para tener en mente siempre un adecuado sueño, un sueño regular para tener un mejor futuro. Ok, aquí ya estoy compartiendo y... Bueno, entonces la charla que les voy a dar hoy es básicamente acerca de la apnea obstructiva del sueño y por qué se debe diagnosticar y tratar esta patología que es altamente prevalente, o sea, se encuentra en muchas personas en la población general y que muchos de ellos son asintomáticos para la apnea del sueño, que eso es un gran reto diagnosticarlos a todos y que todavía seguimos con un diagnóstico, un subdiagnóstico de esta enfermedad en todas las partes del mundo. Como veníamos hablando, el Día Mundial del Sueño se celebra el 19 de marzo, la celebración fue el viernes pasado y este año el eslogan fue sueño regular y futuro saludable. Lo que quiere decir es que todos deberíamos tener unos buenos hábitos y unas buenas prácticas alrededor del sueño para poder tener un futuro saludable, libre de enfermedades con alta carga de mortalidad a largo plazo. Y en eso estamos todo este mes y esperemos que siga así la conciencia alrededor del sueño lo que queda del año y todos los años. ¿Por qué es importante hablar de las patologías del sueño y de la apnea obstructiva del sueño? Pues nada más y nada menos porque en estudios recientes se ha calculado, si nosotros tenemos en cuenta las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la recomendación de las organizaciones de sueño, que deberíamos, los adultos deberíamos estar durmiendo en promedio entre 6 y 9 horas. Pues si hacemos cálculos de que vivimos en promedio 75 años, eso quiere decir que vamos a estar durmiendo 25 años de nuestra vida. Ya un tercio del tiempo que estamos vivos vamos a estar durmiendo y claramente todas las patologías o las enfermedades que afectan la calidad, la cantidad del sueño, pues son supremamente importantes de tratar porque se asocian con ciertas consecuencias a largo plazo que no son deseables y que nos llevan a tener una mala calidad de vida y un futuro no tan saludable a largo plazo. Para empezar esta charla, pues primero tenemos que definir qué quiere decir apnea.
¿no? O sea, ¿qué quiere decir esa palabra a grandes rasgos? Y realmente la palabra apnea quiere decir suspensión transitoria de la respiración, ¿no? O sea, es una pausa respiratoria, eso quiere decir la palabra apnea. Y es importante saberlo porque pues tenemos diferentes tipos de apnea, algunas que trataremos de cierto modo y otras de una manera diferente, pero a grandes rasgos es una suspensión transitoria de la respiración que puede ocurrir hasta ahora estando despiertos o estando dormidos, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo hacer unas apneas consciente mientras yo estoy despierto, o sea, yo conscientemente puedo decir voy a dejar de respirar mientras estoy durmiendo, mientras que dormido los mecanismos para dejar de respirar son un poco diferentes porque yo conscientemente no lo puedo hacer, entonces implican otras cosas diferentes. Y también es importante definir el ronquido, ¿no? ¿Qué es el ronquido? Es el sonido ronco que se produce al respirar mientras se duerme, ¿no? Y que corresponde a la vibración de los tejidos de la vía aérea superior. Entonces, lo que es ronquido y apnea son dos condiciones diferentes. Es importante diferenciarlas desde un principio porque no todas las personas que roncan tienen apnea y no todas las personas que tienen apnea tienen ronquido. O sea, el ronquido es un bombillito rojo que nos ayuda a decir, mire, de pronto esta persona tiene mayor riesgo de tener apnea, pero no necesariamente que ronque quiere decir que tenga apnea esa persona, ¿no? Y eso es importante para poder hacer un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento del problema específico de cada una de las personas. Y como les venía diciendo, entonces ya sabemos que apnea es dejar de respirar o es una pausa respiratoria, ¿cierto? Ronquido es un síntoma que puede estar o no asociado a la apnea, pero simplemente es el sonido que se emite por la vibración de los tejidos de la garganta cuando estamos durmiendo y también puedo roncar mientras estoy despierto de forma consciente. Pero además hay otra parte que es muy importante y es la suspensión de la respiración mientras se duerme. Y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad exclusiva del sueño. O sea, uno no hace apnea obstructiva del sueño mientras está despierto. Pero también hay que tener en cuenta que si dormimos durante el día, pues también podemos tener apneas obstructivas del sueño. O sea, eso no quiere decir que sea una enfermedad que solo ocurre en la noche cuando dormimos, sino que también ocurre en el día o en la tarde o en el momento que estemos durmiendo, a cualquier hora podemos tener apneas obstructivas del sueño siempre y cuando estemos durmiendo. Y dentro de las apneas esto es importante hacer una diferenciación y es que existen dos familias grandes de apneas, ¿sí? Dentro de la apnea existe algo que se llaman las apneas centrales, que básicamente son una suspensión de la respiración sin que yo genere ningún esfuerzo respiratorio. O sea, eso quiere decir a grandes rasgos que por varias razones, puede ser secundaria a medicamentos, puede ser secundaria a cambios de altura bruscos mientras se adapta al cuerpo, puede ser por enfermedades del cerebro, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones. A grandes rasgos lo que ocurre es que el cerebro se le olvida enviar la señal y uno no respira, ¿sí? Que es diferente a la apnea que vamos a hablar hoy, que se llama apnea obstructiva del sueño, en la cual tenemos la suspensión de la respiración, pero con un esfuerzo respiratorio, ¿cierto? Con una garganta cerrada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy durmiendo y lo que ocurre es que mi garganta, en algún lugar, por lo general en más de un lugar, se me cierra, se me obstruye y no deja ni entrar ni salir aire, ¿sí? Pero yo sí estoy haciendo, o sea, el cerebro sí está haciendo un esfuerzo por respirar, entonces yo estoy tratando de meter ese aire que no puedo meter en contra de una garganta cerrada. Entonces, vamos a hablar específicamente de la apnea obstructiva. A pesar de que el ronquido ocurre en cualquier parte de la vía aérea superior, o sea, me refiero desde la nariz, ¿cierto? Hasta la garganta, hasta donde están por encima de las cuerdas vocales, cualquier estructura puede generar vibración y puede generar ronquido. La apnea del sueño no ocurre en esos casos. La apnea del sueño ocurre entre esas dos líneas azules que yo les estoy señalando, que es una parte de la vía aérea superior, ¿cierto? Pero no ocurre en la nariz. Y no ocurre en la nariz porque en la nariz tenemos estructuras como son cartílago, hueso, que no deja que se cierre la nariz, no deja que se colapse.
pero en los otros sitios donde les estoy señalando entre esas dos lineecitas azul, lo que ocurre es que tenemos muy poco soporte. Realmente no hay estructuras ni de hueso ni de cartílago que nos ayuden a mantener todo el tiempo abierta esa vía aérea, y lo que ocurre es que esos músculos o las estructuras, sea las amígdalas, sea la lengua, sea el paladar, están un poquito sueltos, no tienen el mismo tono que deberían tener, o están crecidos, como en el caso de las amígdalas o en el caso de la lengua, o tenemos alguna condición del crecimiento óseo de la cara que hace que el espacio sea mucho más pequeño, y entonces esas personas son propensas a que esas estructuras se cierren y tengamos una apnea, o sea, una cese de la respiración obstructiva porque se cierra la garganta, y del sueño porque solo ocurre mientras estamos durmiendo. Entonces, básicamente lo que ocurre es esto: nosotros estamos durmiendo y normalmente debería estar entrando el aire bien, así respiremos por la boca, así tengamos la boca abierta, que eso genera más ronquido, pero deberíamos estar teniendo un paso del aire normal desde la nariz, por la garganta, detrás del paladar, hacia allá la tráquea y hacia los pulmones. Lo que ocurre en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, básicamente es que independientemente por donde esté entrando el aire, tenemos un cierre de esas estructuras, sea o del paladar blando, o que la lengua se desplaza hacia atrás y no deja entrar bien el aire, o que las amígdalas están grandes y se cierran y no dejan entrar bien el aire, que no permiten un adecuado paso, ni entrada ni salida del aire, y eso en últimas va a generar unas consecuencias durante la noche, y esas consecuencias nos va a llevar a aumentar el riesgo de ciertas condiciones a largo plazo. Entonces, ¿qué consecuencias trae básicamente esos cierres de la garganta? Pues si no está entrando ni saliendo aire, pues tampoco puede entrar oxígeno. Entonces hay una disminución del oxígeno durante el tiempo que la garganta está cerrado, que puede durar segundos hasta minutos, y que esa disminución de oxígeno pues va a repercutir en un mayor esfuerzo a nivel del corazón, a nivel del cerebro, y entonces vamos a tener cambios bruscos en el latir del corazón, vamos a tener una disminución de oxigenación cerebral y de los tejidos que lo necesitan, que en últimas aumenta el riesgo de ciertas condiciones. ¿Y qué otras cosas pasan? Las personas normalmente, o eso no ocurre, no se mueren ahogados por una apnea. Eso no pasa porque el cuerpo tiene formas de compensar esas apneas que está haciendo la persona, y lo que ocurre son algo que se llaman microdespertares o despertares del todo, pero los microdespertares son activaciones del cerebro que uno no es consciente que están ocurriendo, y que lo que hacen es como ayudarle al cuerpo a decir: venga, despiértese un poquito, para que aumente ese tono de los músculos, abra la garganta, vuelva y entre aire, usted respire mejor, suba el oxígeno, ¿sí? Pero al hacer eso, pues el cuerpo también está comprometiendo ciertas cosas. Entonces dice: bueno, yo le voy a generar unos alertamientos del cerebro a expensas de no tener un buen sueño, porque no puedo llegar a un sueño profundo de una forma adecuada, porque no puedo llegar a tener un sueño reparador, sueño en el cual uno tiene unos procesos importantes de descansar tanto el cuerpo como el cerebro, y entonces eso genera unas consecuencias que ya veremos más adelante, que son algunos de los síntomas que presentan las personas con apnea del sueño. En cuanto al diagnóstico, ¿uno qué puede hacer? Entonces ya sabemos qué es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿uno cómo diagnostica o cómo sospecha que una persona tiene apnea del sueño? Bueno, pues hay dos partes importantes dentro de esa parte del diagnóstico. Una es la parte de la consulta inicial con el médico especialista en estos temas, ¿no? Los omnólogos, los otorrinos, los neumólogos, los neurólogos, somos varios los que nos dedicamos a este tipo de problemas, pero en esa consulta inicial básicamente lo que uno hace es indagar por posibles síntomas
factores de riesgo o cosas que le hagan sospechar a uno que el paciente puede estar sufriendo un problema de apnea obstructiva del sueño. Entonces uno en la historia clínica la dirige hacia eso específicamente, ¿no? Entonces es cuando ustedes van al médico y el médico les pregunta, bueno, cuénteme por qué viene acá. Idealmente que vayan a esas consultas con la pareja porque hay muchas cosas que la pareja de cama se da cuenta, pero que la persona como tal no sabe que están ocurriendo mientras duerme. Entonces a uno le dicen, bueno, ¿usted está roncando o no está roncando? Entonces la persona o la pareja le dice, sí, vea, yo me dicen que estoy roncando, o hay veces las personas nos dicen, mire, mi ronquido me despierta o realmente está despertando hasta el vecino de lo fuerte que es, entonces me trajeron aquí por esa cuestión del ronquido. Normalmente ese ronquido o esa causa, ese motivo de consulta es el más frecuente de todos al inicio. Entonces, la mayoría de las personas no van diciendo es que yo tengo apneas, la mayoría de las personas las llevan o consultan porque tienen un ronquido que está siendo molesto o que se está asociando a otro tipo de síntomas. Entonces, en esos casos uno tiene que ver qué tan frecuente es el ronquido, porque roncar, a pesar de que no es normal, si yo estoy con una gripa, pero normalmente no ronco, pues probablemente ese ronquido está relacionado con la congestión que tengo secundaria a la gripa. Pero si es una persona que si no tiene gripa, que no tiene ninguna otra enfermedad como rinitis alérgica, otra condición que genera obstrucción de la nariz o de la vía aérea superior, y está presentando ronquidos 3 o más días de la semana, eso ya nosotros lo consideramos un roncador habitual y hay que ponerle un poco más de atención a ese ronquido. Por lo general también nos dicen, o hay veces el compañero de cama nos dice es que no solamente ronca, sino además yo estoy notando que él va roncando, de pronto hace un ronquido muy fuerte y de pronto yo noto que deja de respirar. Y yo me asusto, lo muevo y él vuelve otra vez a arrancar a respirar y vuelve otra vez a roncar fuertísimo. Pues esas son las apneas presenciadas que nos dicen los familiares, ¿no? También tenemos pacientes que pueden despertarse con sensación de ahogo. Entonces llegan muchos que no pueden dormir muy bien, que no tienen un sueño muy continuo, porque durante la noche están teniendo despertares con sensación de ahogo, que hay que indagar muy bien en ese síntoma porque puede ser por apnea y puede ser por otras causas, como lo genera también el reflujo gastroesofágico en la noche. Entonces también puede generarse esos despertares. Con la boca seca pueden amanecer, entonces las personas nos dicen, oiga, yo tengo que tener un vaso de agua en la mesa de noche o al lado de la cama porque amanezco con una sed terrible, la boca la tengo seca, o es más, hay muchos que en la noche, mientras están durmiendo, la boca seca los despierta y tienen que despertarse a tomar agua, y eso también hace que tengan un sueño muy fragmentado y que al otro día estén muy cansados. Dolor de cabeza al despertar, eso también ocurre mucho, y la razón por la cual tenemos ese dolor de cabeza secundario a las apneas o a la mala respiración que estamos teniendo es porque tenemos una disminución de oxígeno en la noche y tenemos un aumento de otras sustancias en la noche que nos hace ser propensos a amanecer con ese dolor de cabeza, ¿cierto? Y es un dolor de cabeza que duele toda la cabeza como si estuviéramos embotados y que va disminuyendo a medida que va pasando el día, ¿no? Y otra cosa importantísima que siempre indagamos es qué tanto sueño tiene la persona en el día, porque digamos, si yo tengo un mal patrón de sueño, yo duermo muy mal, me cuesta mucho trabajo quedarme dormido, me despierto muchas veces en la noche, me despierto temprano y ya no logro dormir, he trasnochado, estoy enfermo, pues al otro día yo me siento con sueño porque he dormido muy mal. Pero es diferente las personas que tienen un buen sueño, o sea, me dicen, vea, yo no me demoro casi nada en quedarme dormido, duermo derecho toda la noche y puede que ronque, me despierta ahogado y todo, duermo entre 6 y 9 horas y aún así estoy con sueño durante el día, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno entra y hace algunos cuestionarios especiales que tenemos nosotros para poder diferenciar entre sueño, fatiga, cansancio y ahogo, que son 3 cosas o 4 cosas diferentes, ¿sí? Pero también es muy importante evaluar la parte del sueño. Ahora, también es importante, como les decía, en esa historia clínica inicial, que uno les pregunta y toca hacer también un buen cuestionario acerca de los patrones o hábitos de sueño que tiene la persona, ¿no? A qué hora se mete a la cama, no a dormir, sino a qué hora se mete a la cama, porque es diferente quedarme dormido
o meterme a la cama, ¿cierto? Entonces yo me meto a la cama a las 7 de la noche, pero me quedo dormido hasta las 10 de la noche. ¿Y eso? ¿Qué hace todo ese tiempo? No, es que me siento a ver televisión o me pongo a chatear o en el celular o en el computador. Ah, ok. Entonces, o diferente a la persona que me dice, mire, yo me acuesto a las 10 de la noche, me meto a la cama y a los 5 minutos estoy dormido. ¿Cuántos despertares tiene durante la noche? ¿Sí? Si tiene un sueño continuo o no, eso también es importante. ¿Y por qué tiene esos despertares? Porque también hay cosas que le pueden a uno sospechar o hacer sospechar que tienen un problema ya sea de insomnio o un problema de apnea del sueño por esos despertares. Entonces es diferente la persona que me dice a mí, vea, yo me despierto 4 o 5 veces en la noche y me cuesta trabajo quedarme dormido de nuevo y esos despertares son sin razón aparente. O sea, yo no sé por qué me despierto. O de pronto estoy muy estresado y una semana que he tenido mucho trabajo, tengo muchas preocupaciones y entonces me estoy despertando más durante la noche a una persona que nos dice, mire, yo me despierto todas esas veces porque me levanto a orinar mucho en la noche. Yo orino mucho en la noche y no tomo casi líquidos antes de acostarme, ni estoy tomando medicamentos para orinar, que me hagan orinar. Entonces uno dice, uy, ¿por qué está orinando tanto en la noche? Pues resulta que la apnea obstructiva del sueño también genera orinadera en la noche por algunos mecanismos. Entonces es importante saber por qué se levantan durante la noche y si les cuesta o no trabajo quedarse de nuevo dormidos. ¿Y a qué hora se despiertan? ¿No? ¿Y a qué hora se levantan? Que es diferente. Entonces tengo personas que se despiertan a las 3 de la mañana, pero salen de la cama hasta las 8 de la mañana. Y vuelve y uno les pregunta, bueno, ¿y qué hacen todo ese tiempo? No, estoy en la televisión, estoy leyendo el periódico y tengo otros que se despiertan a las 8 y se levantan inmediatamente. Realmente no es buen hábito quedarse 4 horas en la cama para poderse levantar. Realmente uno debería estar en la cama para dormir, ¿cierto? Entonces lo ideal es que si uno se mete a la cama a las 10 de la noche es porque en los próximos 30 minutos se va a quedar dormido, o si yo me despierto a las 6 de la mañana es porque el máximo la siguiente media hora yo voy a levantarme y salir de la cama. ¿Qué otra cosa nosotros vemos en las consultas y que es importante también saberlo? Hay ciertos factores de riesgo, hay ciertas cosas que hacen que las personas tengan un riesgo mayor de tener apnea del sueño. ¿Cuál es el principal factor de riesgo en el mundo para tener apnea obstructiva del sueño y razón además por la cual tenemos tantos pacientes con apnea obstructiva del sueño? El sobrepeso y la obesidad. O sea, tenemos una epidemia también de obesidad y de sobrepeso que se asocia a esta apnea del sueño. Sabemos que las personas entre más peso tengan, entre más sobrepeso y obesidad tengan, más riesgo tienen de tener apnea del sueño. Ahora, eso no quiere decir que todas las personas con obesidad y sobrepeso tengan apnea del sueño, porque hay personas con sobrepesos muy importantes que no tienen apnea del sueño. Y eso es un factor de riesgo modificable, que eso todavía es todavía más importante, porque cuando a mí me preguntan qué cosas puedo hacer yo para disminuir el riesgo de tener apnea del sueño o para disminuir las apneas del sueño, pues uno de esos es hay que bajar de peso si tenemos un sobrepeso, si tenemos una obesidad importante. Si es una persona con un peso normal, pues no tiene mucho sentido porque probablemente esa no es la causa de su apnea del sueño. ¿Qué otros factores de riesgo hay? El fumar cigarrillo, cigarrillo electrónico, cigarrillo normal, y la razón es porque estos generan una inflamación de los tejidos de la garganta que hace que sean más propensos a roncar. O sea, los fumadores tienen 5 veces más riesgo de roncar y 2,5 a 3 veces más riesgo de tener apnea del sueño. ¿Sí? Y eso es importante saberlo porque ese es otro factor de riesgo que es modificable y es un hábito que debería modificarse en los pacientes que tienen apnea del sueño. Hay otros factores de riesgo como el consumo de cierta clase de medicamentos, algunos sedantes que se usan en algunos casos para tratar los problemas de insomnio o otro tipo de problemas. Sabemos que actúan relajando los músculos de la garganta y hacen que uno tenga más apneas o que ronque más durante la noche. El ser hombre, los hombres, y eso es un factor de riesgo no modificable, pero los hombres tenemos
2 veces más riesgo, 2 o 3 veces más riesgo que las mujeres de tener problemas de ronquido y apnea del sueño, pero es importante saber que ese riesgo se iguala después de la menopausia. Entonces, cuando las mujeres llegan y ya están después de la menopausia, el riesgo de tener ronquido y apnea es el mismo entre hombres y mujeres o casi el mismo. Hay algunos tipos de arritmias o de enfermedades del corazón, como son alguno que se llama fibrilación auricular o algún otro tipo de problema del corazón, que sabemos que aumentan el riesgo de daño. Entonces eso también es importante saberlo y mirarlo. Los pacientes diabéticos tienen más riesgo de tener apnea del sueño y la apnea del sueño aumenta el riesgo de ser diabético. Entonces es una relación ahí de dos vías. Los hipertensos se comportan de la misma manera. Al ser hipertenso, aumenta el riesgo de apnea del sueño y aumenta el riesgo también de ser hipertenso, ¿no? La edad, a mayor edad tenemos más riesgo de tener apnea del sueño. ¿Eso qué quiere decir? O sea, después de los 65 años, la posibilidad de tener apnea del sueño se duplica, ¿sí? Sea leve, moderado o severa. Entonces, la edad es algo que también nos aumenta el riesgo. Es importante saber que cuando tienen un antecedente familiar en primera línea, o sea, eso quiere decir papá, mamá o hermanos diagnosticados con apnea del sueño, yo tengo 2 veces más riesgo de tener apnea del sueño. Entonces hay ciertos factores de riesgo que nosotros siempre estamos teniendo en cuenta y que tenemos que ver para poder sospechar el diagnóstico. Y una parte supremamente importante que siempre hay que hacer cuando se están sospechando problemas respiratorios del sueño es básicamente un adecuado examen físico desde la nariz hasta la garganta para descartar que tengamos o los cornetes grandes o que tengamos desviaciones del tabique como ese que se ve ahí en esa linecita roja en el TAC del centro, o que tengamos problemas que las amígdalas sean muy grandes y generen una obstrucción al paso del aire, que desde pequeños tengan rinitis y son personas que respiran todo el tiempo con la boca abierta y les generaron cambios en los dientes, cambios en la mordida que también hace que sean más propensos a tener apnea del sueño, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes y entonces siempre hay que hacer un adecuado examen de toda la vía aérea superior para descartar sitios de obstrucción que se puedan tratar con cirugía más adelante. Pero nada de eso hace el diagnóstico. O sea, si yo solamente me guiara por los cuestionarios, por las preguntas, por los síntomas, pues solamente tendría más o menos entre el 50 y el 60% de posibilidades de acertar que la persona tiene o no tiene apnea del sueño. Eso quiere decir que todavía me quedaría un 40% de personas sin diagnosticar por examen físico o por cuestionarios, y es porque tenemos muchos pacientes, como les decía en un principio, que no tienen síntomas de apnea del sueño y entonces son los más difíciles de diagnosticar porque puede que no sientan nada, puede que tengan algunos factores de riesgo, pero que uno los pasa por alto. Entonces, la única forma real y objetiva de saber qué está pasando durante la noche es con un examen de sueño, que pueden ser de dos tipos, hablando de apnea obstructiva del sueño. Puede ser una polisomnografía completa, que son los estudios en los cuales los pacientes, ustedes, la mayoría de los que están acá, fueron ya a una clínica de sueño y se quedaron a dormir una noche donde les conectan 25 cables y las personas se preguntan que si van a poder dormir o no con eso. La mayoría duermen, hay algunos que les incomoda y que no lo logran hacer, pero ya durmiendo uno sí puede ver realmente lo que está pasando. Entonces uno puede ver con esos estudios primero si las ondas cerebrales, entonces saber si la persona está despierta, si está dormida, en qué fase del sueño está, y podemos ver si está roncando, si no ronca, si hace o no apneas, qué tipo de apneas hacen, cómo está la oxigenación, todas esas cosas.
Entonces, ese es el estudio de elección para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Si yo estoy sospechando algún otro problema del sueño o si tengo problemas para dormir, ¿sí? Se llama polisomnografía. La mayoría de ustedes ya le han hecho una, estoy seguro. Y hay otro tipo de estudios, ¿cierto? Que se llaman estudios simplificados, o así les decimos nosotros en la parte de sueño, pero que se llaman poligrafías respiratorias. Y esos son estudios que son con dispositivos con muchos menos cables y que en últimas la mayoría lo que hacen es medirme tres cosas: el oxígeno, el esfuerzo de la respiración y el ronquido, ¿sí? Y el aire que entra y sale por la nariz. Con esas cuatro o tres cosas, yo puedo hacer el diagnóstico de la apnea del sueño igual de bien que con una polisomnografía, y son estudios con muchos menos cables y son estudios de los cuales se pueden hacer en la casa de los pacientes, que es una ventaja. Entonces, para los pacientes que duermen mal, que dicen que no pueden dormir afuera de su casa porque tienen un colchón especial, porque tienen la almohada especial, porque se duermen a tal hora, pues entonces uno podría hacer este tipo de estudios y serían suficientes para diagnosticar el problema respiratorio que tengan. Entonces, cualquiera de esos dos nos sirve para realmente ver qué es lo que está ocurriendo mientras está durmiendo la persona en cuanto a la respiración. ¿Y de tratamientos que tenemos? Pues está el tratamiento más efectivo que existe para la apnea del sueño y que ha existido desde hace 35 años que se lo inventaron, el doctor Colin Sullivan, que se llama el CPAP. ¿Y qué es el CPAP? Pues básicamente, para que me entiendan, es un compresor de aire muy moderno que lo que hace es enviar aire a presión y ese aire a presión lo que hace es mantener abierta la garganta durante la noche para que no se cierre y para que tengan una buena oxigenación durante la noche. No es oxígeno. Yo con el CPAP no les estoy dando oxígeno, aunque si lo necesitan, porque hay ciertos pacientes que necesitan porque tienen problemas pulmonares, porque tienen problemas cardíacos, pues yo le puedo adicionar oxígeno al aparatico. Pero si yo estoy solo con un CPAP, pues simplemente es un compresor de aire muy moderno que lo que está haciendo es no permitir que mi garganta se me cierre, que no ronque, pero más importante que todo, que no haga apneas y no tenga esas bajas de oxígeno, ni esos despertares, ni las consecuencias a largo plazo. ¿Y hay otros tratamientos? Sí, existen otros tratamientos para la apnea, pero depende mucho de cuál sea la causa y de los estudios lo que arrojen para que uno pueda pensar que esa persona sea candidato a algún otro tipo de tratamiento para la apnea del sueño, sean dispositivos orales que se pueden usar, cirugías, terapias de ejercicios para poder mejorar las apneas, terapia posicional que básicamente es dormir de lado con diferentes dispositivos, la disminución de peso sea con medicamentos o sea con cirugía. En algunos casos se puede tratar con oxígeno, aunque el oxígeno como terapia única para la apnea no está recomendado en todos los casos, en muy pocos casos, pero entonces hay otras opciones. Lo que pasa es que el CPAP sigue siendo el tratamiento más efectivo de todos para la apnea del sueño hoy en día y es el único que realmente ha tenido estudios a largo plazo donde demuestra que ayuda muchísimo a disminuir la mortalidad y el riesgo de ciertas enfermedades a largo plazo. Entonces, pues ya que sabemos qué es la apnea, ya sabemos cómo se puede diagnosticar y qué hay que hacer para hacerlo, y sabemos qué tipos de tratamientos hay a grandes rasgos, ¿por qué se debe tratar la apnea? O sea, ¿por qué están ustedes con un tratamiento para ese problema? El que sea, ¿sí? Pues la razón es porque la apnea del sueño, ya con muchos estudios, se sabe que aumenta el riesgo de ciertas cosas. Primero, sabemos que se relaciona mediante cuestionarios que se pueden hacer con una disminución en la calidad de vida de las personas. O sea, las personas con apnea del sueño que no la tienen tratada tienen peor calidad de vida que las personas que no tienen apnea del sueño o las personas que están en tratamiento para la apnea del sueño. Aumenta 3 a 5 veces el riesgo de tener accidentes de automóvil. O sea, ya hay muchísimos estudios y hay algunos en Latinoamérica, en Perú, en Argentina,
donde se ha visto que las personas que tienen apnea del sueño, los conductores de profesión, de tractomulas, de camiones, de taxis, todas las personas que tienen apnea del sueño y que no tienen tratamiento para la apnea del sueño, tienen mayor riesgo de accidentes de tránsito. Y la razón es porque la apnea del sueño, pues genera un sueño no reparador, genera somnolencia durante el día y además las personas con apnea del sueño que no están tratados tienen menos reacción, o sea, se demoran más en reaccionar a los estímulos externos. Entonces ya se han hecho varios estudios donde se ve que reaccionan mucho más lento al semáforo en rojo, a que alguien esté cruzando y eso aumenta el riesgo de los accidentes de tránsito. Aumenta el riesgo de tener enfermedades como depresión y ansiedad. Las personas con apnea del sueño tienen 2 veces más riesgo de presentar problemas de depresión y ansiedad, los cuales también se asocian con problemas para dormir como el insomnio. Entonces ahí es cuando hay varias cosas juntas. Aumenta los problemas de memoria y atención, tanto en niños como en adultos. O sea, los niños con apnea del sueño y los niños con ronquido, que es como lo último que se ha visto, solo con ronquido, sin necesidad de apnea del sueño, tienen, y que no se trata el ronquido y que no se trata la apnea, tienen más riesgo de tener, de fallar en el colegio, de que les vaya mal, de un mal rendimiento escolar, de un pobre crecimiento y desarrollo, de problemas de memoria y concentración, de problemas casi como de trastornos de déficit de atención, hiperactividad en los niños, y en los adultos se ha visto que se afecta muchísimo el problema, sobre todo la memoria del día a día. Entonces son, o ustedes lo podían tener, son personas que dicen, venga, es que yo llego a un sitio y se me olvida a qué vine, dónde dejé las llaves. Empiezan como con cosas del día a día que no deberían estar ocurriendo, ¿cierto? Y de concentración también en el trabajo. Entonces les cuesta mucho trabajo concentrarse en una sola actividad, tanto los niños como los adultos, y eso disminuye en los adultos la productividad. Entonces tienen problemas en el trabajo, que es que yo me quedo dormido, que no me puedo concentrar, que no estoy rindiendo como debería rendir, ¿cierto? Y obviamente también aumenta el riesgo, y esto es importantísimo, pues de eventos cardiovasculares mayores. O sea, las personas con apnea del sueño, sobre todo con apnea del sueño severa, tienen 2.5 a 5 veces más riesgo en los siguientes 10 años, en dado caso de no tratarse, de tener problemas de infartos del corazón, falla cardíaca, arritmias del corazón, infartos cerebrales, entre otras cosas. Entonces es importantísimo tratarla porque los costos a largo plazo, la calidad de vida que van a tener uno si no se trata, pues es mala, ¿no? 2 a 5 veces más riesgo en los siguientes 10 años de ser diabéticos, ¿cierto? O sea, empezar con problemas del azúcar y empezar a necesitar medicamentos, insulina. 2 a 5 veces más riesgo de ser hipertensos. Entonces, de empezar a tomar medicamentos para la tensión y todo lo que conlleva cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Problemas renales, problemas del corazón, entre otras cosas. 2 a 5 veces más riesgo de tener eventos cerebrovasculares, con todo lo que trae eso detrás, ¿no? La rehabilitación, entonces todas las cosas, problemas del lenguaje, todo lo que trae, y infartos del corazón, ¿no? Entonces eso es supremamente importante. Esta es la razón por la cual hay que tratar la apnea, más allá de los ronquidos, porque hay veces nos dicen, no, yo no estoy roncando nada con el equipo, buenísimo, pero a nosotros lo que más nos interesa más allá del ronquido es realmente tratar de disminuir el riesgo de estas consecuencias a largo plazo. O sea, esa es la principal causa por la cual, o razón por la cual nosotros empezamos tratamientos para apnea del sueño. Y por eso también somos supremamente insistentes con, en el caso del CPAP, con el adecuado uso del CPAP, del BiPAP o de la terapia que uno tenga, porque además sabemos con evidencia cada vez más creciente y más reciente que el uso adecuado de ese aparatico sí disminuye el riesgo, pero que hay que usarlo bien. Y bien quiere decir más de 6 horas todas las noches o todo el tiempo que yo esté durmiendo, porque si no, esa disminución del riesgo de esas enfermedades no se ve que esté disminuyendo. Entonces eso también es importante.
Mejor dicho, a grandes rasgos, la razón por la cual hay que tratar la apnea es para disminuir el riesgo a largo plazo. O sea, es más preventivo el tratamiento. Porque además otra cosa que sabemos hoy en día es que cuando ya los pacientes, no sé, les dio un infarto cerebral, ya empezarles la terapia no es tan bueno. Sí es bueno porque les ayuda a controlar que no tengamos más riesgos adelante, pero no es tan bueno como si yo se lo hubiera iniciado, como si yo hubiera diagnosticado la apnea y se lo hubiera iniciado antes de que tuvieran esos problemas. Entonces aquí hay que pensar es en prevención y por eso es importante diagnosticar rápido la apnea, ir y consultar al médico si yo tengo todos estos síntomas que vimos o si tengo factores de riesgo para tener apnea, consultar prontamente antes de que yo tenga complicaciones, que luego no va a ser tan efectivo el tratamiento independientemente del que sea. Entonces aquí se trata de disminuir el riesgo de enfermedades a largo plazo. Y esto es algo que les quiero dejar que es importante. Roncar no es normal. O sea, roncar no quiere decir que yo estoy teniendo un sueño profundo y reparador, porque como dicen, ¿no? Que las personas es que está roncando, déjelo que está durmiendo delicioso y está durmiendo profundo. No, roncar no es normal y todas las personas que roncan deberían tener por lo menos una consulta con el especialista para saber si hay necesidad o no de hacer un estudio de sueño para diagnosticar un problema de sueño más grave que el ronquido, como lo es la apnea del sueño. Y un sueño adecuado en tiempo, es importante dormir el tiempo necesario. En los adultos, 6 a 9 horas. Y de calidad implica que yo mientras esté durmiendo bien, o sea, no tenga apneas, no tenga algún otro problema del sueño, que hay muchísimos más y podríamos hablar horas y horas de los problemas del sueño, pero es fundamental para un adecuado desarrollo en los niños pequeños, para tener una buena calidad de vida, para disminuir el riesgo de enfermedades como infartos del corazón y infartos cerebrales, para disminuir el riesgo de ser diabéticos, de tener problemas del colesterol y para un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta excelente conferencia. Muchas recomendaciones nos deja, muchas enseñanzas, también muchas preguntas. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas aquí en el intermedio. Vamos a responder 3 preguntas ya que tenemos aquí al doctor. Y aprovecho en este intermedio a darle las gracias a Glomedical, que es nuestro socio estratégico en Ecuador, a Patricio, que está aquí conectado, a Alex, a Ámbar, a Ana Gabriel. Muchas gracias por su apoyo, a todas las personas de Glomedical que apoyaron esta celebración hoy con ustedes, las personas por las que día a día trabaja RESME. Entonces vamos a responder inicialmente 3 preguntas y luego de la siguiente conferencia terminamos de responder las demás. Entonces, doctor, ¿puede ser operable para solucionar? ¿La apnea obstructiva del sueño puede ser corregido con una operación de la garganta o de las amígdalas? Sí, y depende de cuál sea la razón por la cual la persona tiene apnea obstructiva del sueño, ¿no? La que se opera es solo la obstructiva, que es la de que hablamos. Pero sí, en los niños, por ejemplo, la indicación primero es, en dado caso de que tengan las amígdalas, las adenoides grandes, los cornetes grandes o los tabiques, es iniciar con una cirugía como tratamiento. En los adultos es un poquito más complejo porque hay que evaluar cuáles son las posibles causas de esa obstrucción que están teniendo, pero si uno ve una obstrucción muy importante, o sea, adultos que tienen amígdalas supremamente grandes, que uno ve que el paladar es estrecho, que la lengua está muy grande, que tienen los cornetes gigantes, que tienen la nariz torcida, sí uno podría operarlos. La posibilidad de cura no es del 100%, o sea, yo no puedo asegurar con una cirugía que se van a curar, pero sí dependiendo de la causa, hay algunos que les va mucho mejor que a otros y hay algunos en los cuales uno sí no decide operar porque tienen condiciones que no son para operar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la hipertensión pulmonar puede causar apnea del sueño? No, la relación es al revés en realidad. O sea, las personas con apnea del sueño
tienen mayor riesgo de tener hipertensión pulmonar. Es más, hay estudios que se han hecho de pacientes con apnea del sueño e hipertensión pulmonar que le descartaron otras causas de hipertensión pulmonar y que fueron llevados a tratamiento con terapia de presión positiva, con CPAP, BiPAP, el que ellos requieran, y se les hacía una nueva medición después de 6 meses del tratamiento, viendo que disminuía la hipertensión pulmonar. Entonces es importante saber que el tratar, o sea, que la apnea del sueño genera hipertensión pulmonar o puede generarla, y que el tratarla, si esa es la causa, disminuye la hipertensión pulmonar. Ujú. Este examen de diagnóstico se le puede hacer en niños? En los niños, por las guías de la Academia Americana de Medicina del Sueño y como recomendación mundial por ahora, se debe hacer siempre una polisomnografía completa en un laboratorio de sueño con algo que se llama capnografía, esa es la indicación en niños, porque todavía no tenemos mucha certeza de cómo se comportan los otros tipos de estudios para diagnosticar la apnea. Yo creo que con el tiempo se podrán hacer de los otros, pero por ahora la recomendación es hacer polisomnografía completa en un laboratorio de sueño. Sí se puede hacer y se debe hacer si se sospecha un problema respiratorio del sueño en los niños como la apnea del sueño. ¿El rechinar los dientes en niños también puede ser un síntoma de apnea del sueño? En niños y en adultos, el bruxismo se ha relacionado con problemas respiratorios del sueño como la apnea obstructiva del sueño, sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre CPAP y BiPAP? La diferencia básicamente son las siglas en inglés, pero uno quiere decir presión aérea positiva continua, eso quiere decir CPAP, y el BiPAP quiere decir presión aérea positiva binivelada. Para que me entiendan, yo le pongo un CPAP a una persona, solo medimos en centímetros de agua la presión, y si yo se lo dejo a 8 centímetros de agua, eso quiere decir que toda la noche, después de ciertos parámetros, va a estar en 8 centímetros de agua todo el tiempo esa presión. En el BiPAP, que lo utilizamos en personas que lo requieren por características, personas muy obesas o con problemas neurológicos, lo que hacemos es que tenemos una presión cuando toman el aire y una presión diferente cuando sacan el aire, ¿sí? Y entonces por eso se llama BiPAP, una cuando toman el aire y una cuando sacan el aire diferente. Ok. Para los pacientes alérgicos adultos, ¿cómo se puede mejorar la apnea? ¿Cuál es la presión adecuada para un CPAP? La presión adecuada hay formas de saberlo. La forma ideal es haciendo un estudio de sueño de titulación en un laboratorio de sueño donde se lleva al paciente, se espera que se duerma, pues se le pone el aparatico, el CPAP desde el principio, se espera que uno ve que esté durmiendo y empieza a subir las presiones poco a poco el técnico hasta que vea que desaparecen las apneas y los ronquidos y que está oxigenando bien. Esa es la forma ideal de saber la presión. Pero hay otras maneras con algunos aparaticos más modernos que se llaman automáticos, en los cuales uno les puede dejar un rango de presiones. Entonces uno le dice al aparatico, mire, usted va a ir desde 6 hasta 15 y él con sus componentes internos y su tecnología, él va midiendo qué tal está la respiración en la noche y va subiendo y bajando la presión entre esos rangos y uno más adelante puede ver cuál es la presión que más usa durante todas las noches y uno la puede dejar a esa presión. También se puede hacer y se llaman autotitulaciones. Ok. Voy con dos preguntas más y continuamos con la siguiente conferencia. ¿El uso permanente del CPAP puede afectar a los pulmones? ¿Cuántas horas mínimo y máximo se debe usar el CPAP diariamente? Bueno, digamos que el uso del CPAP no afecta a los pulmones realmente. Si son personas que tienen enfermedades pulmonares, sobre todo algo que se llaman bulas, o sea, que han tenido como escapes de aire espontáneos del pulmón, uno tiene que tener un poquito más de cuidado, pero realmente no afecta a los pulmones. Ya se han hecho estudios a largo plazo de la mucosa pulmonar y nasal y no afecta ni la mucosa nasal ni la mucosa pulmonar. Y la segunda pregunta es muy importante porque es la que siempre nos hacen y Ujú. realmente mi respuesta no hay mínimo y máximo. Realmente el tiempo de uso del CPAP debe ser todo el tiempo que yo estoy durmiendo. O sea, si yo soy una persona que duerme promedio 6 horas, debería estar 6 horas con el equipo puesto. Si yo duermo 8 horas, debería estar 8 horas con el equipo puesto.
Si en el día yo voy a dormir más de 40 minutos, idealmente debería ponérmelo. Idealmente no debería dormir más de 40 minutos en el día, pero si lo voy a hacer porque me trasnoché, porque no dormí bien la noche anterior, también me lo debería poner. Entonces realmente es el tiempo que yo duerma que debería estar con el CPAP puesto. A pesar del CPAP, no consigo dormir bien. ¿Qué debo hacer? Entonces ahí es cuando uno tiene que ver otras cosas, ahí es cuando vienen a jugar las otras enfermedades del sueño que tenemos, que son 80 o más. Entonces hay personas que duermen mal porque la apnea los despierta en la noche o porque les costaba trabajo quedarse dormido y entonces uno les pone el CPAP y mejoran su patrón de sueño. Sí, con el tratamiento del CPAP, un tratamiento adecuado, o sea, me refiero a que la máscara esté funcionando bien, no se les esté saliendo el aire por todos lados, esté bien adaptada, estén durmiendo bien y no tengan molestias por el equipo, razón por la cual estén durmiendo mal. Siguen durmiendo mal, hay que descartar que no tengan otras enfermedades del sueño. La más frecuente que se asocia a la apnea es el insomnio. Entonces, que uno tenga apnea no quiere decir que no puede tener insomnio. Las dos cosas pueden estar, las dos son enfermedades del sueño, las dos hay que tratarlas por separado, porque cada una tiene su tratamiento por separado y es muy frecuente. Es más, esa asociación entre insomnio y apnea es la más frecuente de todas las asociaciones de las enfermedades del sueño. Hay una persona que me pregunta cuál es el medio para contactarlo a usted, doctor. No sé si colocamos su Instagram. Sí, yo tengo Instagram y mi correo electrónico también lo pueden escribir Ah, también. ok. Por Entonces cualquiera en de el esos medios chat, me pueden contactar. ok, entonces en el chat voy a colocar estos dos medios para que lo puedan contactar. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar con Bueno, la muchas siguiente gracias. conferencia. Le doy la bienvenida a Sandra Mora, que es nuestra especialista clínica para ResMed en la región Andes. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cuidado crítico de la Universidad Iberoamericana, maestría en fisiología y actualmente cursando una maestría en gerencia de proyectos. Bienvenida, Sandra. Vale, Daisy, muchísimas gracias. Doctor Rafael, también muchísimas gracias. Excelente conferencia. No nos quedan dudas de toda la importancia que es tener una buena calidad de sueño. A ver, Doc, ¿me permites compartir, porfa? Ya te dejo dejar de compartir. Gracias. Listo, Gracias, Doc. perfecto. Entonces, bueno, ya el doctor abordó una enorme cantidad de información, de cosas que es importante tener en cuenta para poder tener una excelente noche de sueño. Adicional, digamos que es importante y es parte de lo que queríamos también hoy, sabiendo que muchos de los usuarios de equipos y que tienen tratamientos de apnea del sueño buscan una noche de sueño reparador y volver a tener las condiciones que tenían antes pues de presentar todo este tipo de alteraciones. Vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones, algunos tips de elementos que debemos tener en cuenta durante todo este proceso de tratamiento que se deben realizar de manera constante. Entonces, lo primero, y el doctor lo mencionaba, es poder incrementar y poder tener un uso adecuado de las horas del equipo. Entonces, él lo mencionaba en la parte final, parte de los beneficios que se tienen con el tratamiento están asociados al número de horas que se usa realmente el equipo. Sabemos que iniciar con un tratamiento de presión positiva o de apnea del sueño no es fácil y que requiere de un proceso que nos va a tomar algunas semanas. Algunos pacientes se adaptan muchísimo más fácil que otros, pero es importante poder incrementar poco a poco. Seguramente en las primeras semanas, que suelen ser las más difíciles, podemos inicialmente tolerar el equipo 3 horas, 4 horas. Lo importante y para quienes apenas están iniciando en este proceso es no desfallezcan. Esto, como en todo, es un proceso. Los humanos somos animales de costumbres y poco a poco nos vamos adaptando. Lo importante es no perder la calma y si hoy lo toleré 3 horas, mañana probablemente intento tolerarlo 4, pasado mañana 5 y poco a poco voy incrementando. Si hoy fueron 3 y mañana 3, perfecto, ya lo estoy usando y voy por buen camino. En esta fase inicial, también una buena recomendación es que usen sus equipos durante el día.
Si bien el doctor mencionaba, idealmente no deberían ser siestas largas. Si dormimos, también podemos hacer apneas durante el día. Entonces, lo ideal es que en esas pequeñas siestas que hagamos, utilicemos el equipo para lograr una adaptación muchísimo más rápida. Recomendación importante, siestas cortas. Y en esos momentos previos al ya el momento en que me voy a acostar, a que voy a colocar la cabeza contra la almohada, en esta fase inicial, les sugerimos que intenten respirar contra la presión que genera el equipo. Esta es la parte que es como más extraña, porque es una presión que viene de afuera, que todo el tiempo voy a tener de forma continua. Entonces, lo ideal es que si tengo la costumbre de leer antes de dormir, o estoy empezando a practicar para utilizar el equipo, me coloco el dispositivo, me coloco mi máscara y mientras leo hago este proceso. Si voy a arrancarlo y no tengo ningún tipo de actividad, simplemente pongo la cabeza sobre la almohada y a dormir, idealmente que seamos conscientes del proceso de la respiración, que hagamos un ejercicio de poder entender y de poder hacer consciente la respiración para que de manera mucho más eficiente nos vayamos adaptando, vincular el cerebro con toda la función pulmonar y estando ya en el uso del dispositivo. Algo adicional durante este proceso es que sabemos que la mascarilla es la que genera los principales inconvenientes. Estamos acostumbrados a dormir libremente sin ningún tipo de objeto en la cara y utilizar un dispositivo que nos genera presión, que en ocasiones sentimos incómodo, pues suele dificultar este proceso de adaptación. La recomendación es aprender a utilizar la mascarilla. En la fase inicial, siempre que empezamos a utilizar el dispositivo, debemos garantizar que sabemos cómo se puede soltar la máscara completamente. Cada semana vamos a necesitar lavarla, por lo tanto debemos aprender cómo se vuelve a armar completamente. Y generalmente las máscaras traen puntos laterales de sujeción, algunos superiores y algunos inferiores según sea el tipo de máscara. Entonces, idealmente debemos aprender a cómo hacer estos ajustes que queden bien hechos y les voy a mostrar un pequeño video donde muestra ese proceso inicial que yo debo hacer para aprender a conocer mi máscara, que es lo que voy a repetir semanalmente. Bueno, como ustedes vieron en el video, es importante aprender a hacer los ajustes superiores e inferiores. En la fase inicial es absolutamente importante poder hacerlo enfrente a un espejo para poder visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, esas opciones de poder hacer el ajuste superior e inferior, debemos asegurarnos que queden exactamente igual del lado derecho que del lado izquierdo de la cara. Entonces, ¿qué vamos a hacer normalmente? Quienes ya lo hacen seguramente lo han practicado muchas veces. Quienes por alguna razón no lo conocen, es importante que lo empiecen a desarrollar. Colocan la máscara sobre la cara, se ubican frente a un espejo y deben asegurarse, si ven que es un poco difícil al comienzo, pedir ayuda de una tercera persona que nos tenga la máscara. Si tiene 2 puntos superiores y 2 puntos inferiores, vamos a tomar al mismo tiempo el punto superior derecho y el punto superior izquierdo y vamos a llevarlos hacia atrás a generar el ajuste, garantizando que de los dos lados queda exactamente el mismo espacio y que el velcro o las cintas o lo que tiene la máscara se van a ajustar exactamente igual. Luego hacemos el mismo paso en la parte inferior. ¿Esto para qué? Para evitar que a veces suceda que hacemos primero el ajuste de un lado, entonces yo me tengo la máscara, me la acomodo de un lado, cambio de mano, me tengo la máscara y me lo ajusto del otro. Esto genera que la máscara pueda quedar torcida y esto va a generar
que vaya durante la noche a producir escapes y que sea incómoda e incluso pueda producir lesiones. Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. Ya después se vuelve parte de lo que hacemos en el día a día, pero en esta fase inicial es importante tener claro cómo hacerlo. Siguiendo con el tema de la máscara, semanalmente la máscara debe ser limpiada. La pregunta que nos hacen a veces es, ¿qué debo hacer después de retirarla en el día a día? Entonces, después de que yo me quito mi máscara, debo apagar el equipo, verificar cómo quedó la máscara. Así no utilicemos ningún tipo de maquillaje, de crema o de nada adicional. La piel de la cara y en general la piel del cuerpo produce grasita que se empieza a adherir a la máscara. Entonces, todas las mañanas cuando se quitan los dispositivos, hay que limpiar la mascarita para retirar ese exceso de grasa. Y semanalmente debemos generar el proceso como tal de limpieza y de lavado de la máscara. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a mostrar un pequeño video de cómo se hace y ya les digo qué recomendaciones debemos tener en cuenta para prolongar la vida de las máscaras. Entonces, acabamos de ver cuál es el proceso general de limpieza de las máscaras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer semanalmente? Vamos a separar cada una de las partes que podemos retirar de la máscara. Hay máscaras que vamos a poder segmentar en 3, en 4 o hasta 5 partes. Entonces, todas estas partes que vienen para ser retiradas las quitamos, sumergimos cada pieza en agua tibia jabonosa. La recomendación tibia es para retirar más fácilmente el exceso de grasa y de todas las partículas que queden. Después de un tiempo, que está más o menos entre 10 y 20 minutos, procedemos a limpiar cada una de las piezas de manera suave. Se puede hacer tal como aparece en el video, con un cepillo de cerdas suaves, evaluando cada uno de los rincones en los cuales el dedo no llega. Y después vamos a lavar cada una de estas piezas directamente debajo del chorro de agua. Después dejamos cada una de estas piezas sobre una superficie buscando que no vayan a quedar expuestas directamente al sol. Esta es la recomendación más importante porque cuando dejamos las mascarillas directamente expuestas para que se sequen más rápido, las siliconas de las cuales están hechas las mascarillas empiezan a endurecerse, se empiezan a cristalizar y pues por ahí es donde más fácilmente se puede romper la máscara y pues se pierde realmente toda la vida de eficiencia y por lo tanto del tratamiento. Adicional a la máscara, los equipos traen una conexión que es un circuito, la manguera con la cual tenemos conectada la máscara al dispositivo específicamente. Quienes utilizan nuestros equipos conocen esta máscara, que es la máscara que siempre viene con esta manguera, que es la que siempre viene con el equipo. Es un circuito que se denomina Slimline, es el circuito convencional y nos permite hacer todo este proceso de garantizar humidificación, que normalmente en los equipos están entre 1 y 8. Esto es cuando tenemos estas molestias que en esta fase inicial también nos deben enseñar si, por ejemplo, manifestamos la sensación de resequedad o me despierto como con la sensación de que pica la garganta, como que genera tos seca, podemos empezar a revisar si es una falta de humidificación, que es parte de lo que en este momento necesitamos por la cantidad de aire frío que va a ingresar. Esta manguera debemos estarla evaluando, verificar, igual que en el caso del circuito, cada semana se retira para lavar, es exactamente la misma
forma en que se hizo el lavado de la máscara, con la única diferencia que al finalizar el circuito debe quedar vertical para permitir que escurra completamente. Existen en el mercado algunos dispositivos que son como unos cepillos redondos que se pueden meter dentro del circuito para también limpiarlo por dentro, pero de resto se hace exactamente igual. Y en ese proceso de limpieza, verificar que no se rompa, especialmente del punto que va entre las conexiones y el resto de la manguera. A veces es la zona que más forzamos cuando colocamos o retiramos el circuito, verificar que no sufra ningún deterioro. A pesar de tener estos 8 niveles de humidificación, tenemos pacientes que a veces nos dicen que les falta todavía más, especialmente aquellos que viven en zonas con unas condiciones climáticas que van de extremo a extremo, que son muy secos estos lugares y que manifiestan esta sintomatología de tos, de incomodidad, de que me pica la garganta, a pesar de que ya estoy en el nivel 8. En ese caso, existe una opción adicional y es el circuito climatizado, como el que ven en la imagen. Es un circuito que externamente es más oscuro, pero su principal característica está en esta parte posterior a la conexión, donde ustedes ven hay un empate que es muy similar a lo que sería una conexión USB. Eso es lo que permite que el equipo reconozca que tiene este circuito y pueda ayudar al paciente a incrementar la humidificación. ¿Qué va a hacer este circuito? Como su nombre lo dice, ayudar a mejorar la humidificación a través de todo el calentamiento del aire, disminuye en gran medida toda esta sintomatología de resequedad, de tos que se genera el otro día. Otra de las situaciones cuando tenemos niveles muy altos como 7 u 8 con un circuito convencional es que como ya se produce tanto calor, hay goticas de vapor de agua y los pacientes manifiestan que amanecen con la cara completamente empapada. Entonces, este circuito está diseñado para que absorba esas goticas de agua y nunca lleguen a la cara del paciente. Pero algo muy especial, todos cuando me escuchan decir este tipo de situaciones, todos dicen, yo quiero ese circuito. Hay que tener cuidado porque es un circuito que no está diseñado para todo el mundo. Hay que evaluar en conjunto con la persona con la que están ustedes haciendo su proceso de seguimiento de la terapia, si ustedes son o no son candidatos. Porque por el contrario, si llegamos a exceder la cantidad de humedad, vamos a tener los efectos completamente contrarios, vamos a tener una congestión nasal muy importante y pues va a ser muy incómodo respirar si tenemos congestión todo el tiempo. Entonces hay que evaluarlo con mucho cuidado. Ahora bien, ¿cómo vamos a cuidar nuestro equipo? Este es realmente el alma de la terapia. El circuito lo cambiamos, la manguera la podemos cambiar con cierta regularidad, pero el circuito es la base de la terapia. Acá están descritos los 3 elementos esenciales para hacer la limpieza del equipo. Primero, limpiarlo con un paño seco. ¿Para qué vamos a limpiarlo? Para retirar el exceso de suciedad, de polvo que va quedando sobre el equipo como tal. Algo muy importante es que después de que retiramos la cubeta, tanto en la conexión que está con el circuito como en esta conexión con la cubeta, hay unos orificios. La mayoría de pacientes se les olvida limpiar estos orificios, entonces hay que prestarle importante atención también ahí, porque ahí van quedando acumulados depósitos de mugre que se nos van para dentro del equipo. Entonces retiramos cubeta, retiramos circuito, limpiamos con paño húmedo. Segundo, utilizamos un producto de limpieza que sea suave. Aquí es donde suele estar la principal dificultad porque no sabemos qué es un producto de limpieza suave. Podemos utilizar jabón convencional, el mismo que utilizamos para limpiar las mangueras, para lavarlas. Alcohol a 70%, que es exactamente el mismo alcohol que venimos utilizando desde el comienzo de la pandemia, para las manos, para los zapatos, para la ropa. Se puede utilizar sin ningún problema. Existe ya en el mercado este tipo de presentación, son unas toallitas de alcohol isopropílico que vienen en unos empaques como metalizados, también los pueden utilizar, o existe esta presentación también que es un poco como más fácil de conseguir, existen de muchas marcas y podemos utilizarlo para limpiar el equipo.
Y después de limpiarlo con cualquiera de estos productos, vamos a retirar el exceso que nos haya quedado de cualquiera de estos productos nuevamente con un pañito, buscando secar el dispositivo. Ya después de hacer todo esto, el equipo quedó listo. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? La recomendación hasta antes de la pandemia era hacerlo cada semana, pero debido a que el COVID-19 sobrevive sobre los materiales, sobre las diferentes superficies, tales como las que, de las cuales está hecho el equipo, pueden vivir hasta 72 horas. La recomendación que hacemos es hacer una limpieza rutinaria del dispositivo. ¿Qué es rutinaria? La recomendación magnífica y en el mundo ideal sería todos los días. Si yo no puedo hacerlo todos los días, por lo menos 3 veces por semana, para garantizar que no vaya a quedar ningún elemento por la ventana, o el COVID está en el ambiente todo el tiempo, entonces debemos incrementarlo de manera muy importante. Y con el humidificador, que es la cubeta de agua, también tenemos ciertas recomendaciones. Entonces, lo primero es cómo lo retiro. Ustedes ya seguramente son expertos. En esta parte lateral hay un clip que presionamos y permite extraer la cubeta. Cuando tenemos la cubeta ya podemos lavarla, hacer todo su proceso normal, pero las preguntas frecuentes suelen ser ¿con qué agua lleno la cubeta? Entonces, en el mundo soñado, nos encantaría poderles decir que utilizaran agua estéril, agua destilada, que es la recomendación número 1, pero es un agua que, uno, es muy difícil de conseguir y si se consigue es absolutamente costosa, dada su dificultad para consecución normalmente. No la conseguimos en droguerías, no está disponible fácilmente. Teniendo en cuenta esto, ¿qué alternativas me quedan? Uno puede ser utilizar agua embotellada, tal como la que conseguimos en cualquier supermercado, en cualquier tienda de cadena. O si no me gusta esta agua, me parece costosa, no sé de dónde viene, podemos utilizar también agua hervida, entonces también se puede utilizar, o incluso agua de filtro de los que tienen filtros en sus casas, que definitivamente no se recomienda, no debemos hacer bajo ninguna condición agua directamente de la llave. Normalmente en todas las ciudades tratan el agua con una serie de químicos, una serie de elementos adicionales, incluso metales pesados, que hacen que el agua cambie su condición, la hacen apta para consumo humano, pero aquí la vamos a calentar y va a cambiar su composición. Entonces, idealmente cualquiera de las otras, excepto agua de la llave. ¿Y de dónde o hasta dónde lo lleno? La cubeta trae 3 indicadores en la parte del frente, estos que están acá. Entonces, en esa fase inicial, vamos a empezar a evaluar cuánto es que yo necesito según el nivel de humidificación en el que esté. Entonces, si yo lo llené anoche con la base inferior, en el límite inferior, y hoy no amaneció absolutamente nada de agua, no queda el rastro, no se ve por ningún lado ni una gotica, lo más probable es que me haya hecho falta agregar un poquito. Entonces, esta noche me puedo ir con un poquito más o me voy por el nivel intermedio. Por el contrario, si hoy lo coloqué sobre el nivel intermedio y mañana me amanece un montón de agua todavía sobre la superficie metálica, mañana en la noche le voy a agregar un poco menos. Y así vamos a ir aprendiendo qué tanta es la cantidad de agua que necesitamos. Y una recomendación igual de importante, si me quedó agua en la cubeta, primero debo desocuparla completamente antes de echar la siguiente agua en la noche siguiente. No voy a echar agua sobre lo que me quedó de la noche anterior. Es absolutamente importante. El arnés es la parte que cubre la cabeza, donde están los elementos que aseguran la máscara. Este es el que más sufre durante el proceso de limpieza. Entonces les voy a mostrar cómo se debe lavar.
Perfecto, ahí vimos entonces cómo se lava el arnés. Ustedes han visto que el arnés es una superficie que absorbe mucha agua y donde casi siempre encontramos que sufre el arnés es porque lo colocan o sobre una toalla o sobre alguna tela que absorbe y empiezan a retorcerlo. Cuando retuercen el arnés, las fibras elásticas que trae se rompen. Entonces, el secreto para conservar el arnés por el tiempo de vida que debe durar es lavarlo tal como aparece ahí y cuando lo voy a secar lo puedo colocar sobre la toalla, pero empiezo a generarle golpecitos a la toalla o a apretar la toalla para retirar el exceso de humedad y no retorcerlo, que es donde lo daño. Si lo hago de esta manera, el arnés no se va a deteriorar, no se alarga, no se cede. ¿Qué definitivamente es imperdonable hacer con los equipos o con las máscaras? Tres cosas. Primero, utilizar limpiadores abrasivos, es decir, estos productos de limpieza que dicen que vienen para limpiar la mugre extrema, que puede utilizar para hacer uso en la casa de diferentes espacios. Cuando utilizamos este tipo de elementos, dañamos la vida útil del equipo y la cortamos porque son demasiado agresivos con el material. Segundo, dejar el equipo o la máscara en un calor extremo o lo que les mencionaba anteriormente con las máscaras, dejarlos expuestos a la luz directa. El equipo debe quedar en una superficie teniendo la precaución que quede un espacio de aireación, no que quede completamente encerrado entre el televisor y la cama y detrás está la pared y delante le pongo cualquier cantidad de cosas. Debe quedar aire alrededor para garantizar que no quede en una burbuja de aire. Y se los mencioné con las máscaras, con el equipo también se debe tener precaución de no dejar a la luz directa. Muchas veces tenemos el equipo sobre la mesita de noche junto a la ventana y todo el día le da la luz directa al equipo. Entonces hay que revisar este tipo de cosas y cambiar el equipo si es necesario. Dentro de todo el seguimiento que hacemos, ustedes saben que estos equipos que les he estado mostrando permiten hacer telemonitoreo. Eso quiere decir que toda la información del proceso de cómo duermen ustedes, cómo nos está yendo con la apnea, viajan a una plataforma que se llama AirView. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en ese sentido? Cuando nos quitamos la máscara en la mañana, dejar el equipo conectado por 1 hora a la corriente eléctrica. No tengo que hacer nada más. El equipo lo puedo apagar para que no quede saliendo aire y 1 horita lo voy a dejar conectado. Si quiero dejar el equipo conectado todo el día, no hay ningún problema. Pero si tengo la costumbre de desconectarlo, al menos tener esta precaución 1 hora y toda la información va a quedar disponible para que en el momento que ustedes quieran hacer un seguimiento, tener un reporte, lo puedan tener. Si a ustedes les gusta hacer seguimiento de su terapia, existe una opción que se llama Mayer. Mayer es un score que viene así como un circulito que va entre 0 y 100 y que les dice ustedes cada noche cuánta puntuación tuvieron evaluando 4 aspectos. Primero, horas de uso. Entonces, como mínimo 4 horas de uso, que es lo recomendado por los expertos para utilizar el dispositivo. Segundo, ¿será que la máscara sí me quedó bien colocada o se me está escapando todo el aire? Tercero, a pesar de que ya estoy con tratamiento, ¿cómo va mi apnea? ¿Sigo haciendo muchos eventos? La aplicación les permite hacer esta evaluación y decirles si hay que evaluar algo nuevamente en conjunto con su grupo de atención de tratamiento. Y lo último es cuántas veces me pongo y me quito la máscara. Sabemos que especialmente en las primeras fases, las personas que usan estos dispositivos necesitan ir muchas veces en la noche al baño, pero también a veces en esta fase inicial se quitan y se ponen la máscara en el proceso de adaptación. Entonces, Mayer evalúa estos 4 aspectos y por la mañana cuando me quito el equipo, miro mi celular, miro mi tablet, miro el computador y me dice su puntuación de anoche fue 80, fue 50 y cuando es muy bajita me ayuda o me da recomendaciones para mejorar. ¿Cómo hago para acceder a esto? Lo pueden hacer cualquiera de ustedes desde un computador con acceso a internet
ingresan por esta dirección, https://mayer.resmed.com, y se registran como lo harían con una cuenta de correo cualquiera, y la información llega a su correo y simplemente hay que seguir un paso a paso para registrar el equipo. ¿Qué beneficios tiene tener Mayer? Todos estos videos que les he mostrado y otra cantidad adicional están disponibles en la biblioteca de Mayer. En la biblioteca, cuando ustedes registran el equipo, les preguntan qué máscara usan. Y, por ejemplo, si yo digo que utilizo una máscara como la que les mostré, una F20, voy a empezar a encontrar videos de cómo se pone la F20, cómo se ajusta la F20, cómo se lava la F20. Según sea las preferencias y según sea el tipo de máscara, de equipo que yo esté usando, empiezo a tener toda la información. Y adicional, hay cosas relacionadas con el tratamiento. Muchas veces nos hacemos preguntas que nadie nos responde. Es posible que acá encuentren parte de esa información. Adicional a esta opción, que es Mayer, donde pueden encontrar toda la información que ustedes necesiten. Tenemos 3 opciones. La primera es en YouTube, donde ustedes pueden acceder por el canal que se llama ResMed Latam, y aquí en los videos van a encontrar toda la información que necesitan de equipos, de máscaras, de Mayer, de Airview, de todo lo relacionado con ResMed, lo van a encontrar acá. La segunda opción es descargar en sus celulares de forma gratuita una aplicación que se llama ResMed Catálogo. Cuando ustedes ingresan, les piden que se registren. Existe la opción para registrarse como paciente y acá van a tener toda la información. Incluso durante todo este tiempo de pandemia, hemos colocado información que muchas veces nos hacen los pacientes de temas relacionados de cómo usar su dispositivo durante la pandemia por COVID y de temas del uso frecuente del equipo o de la máscara en situaciones de normalidad. Y la tercera opción es ingresar por www.resmed.lat de la TAM, y acá también se pueden registrar. Existe la opción para pacientes y familiares y aquí van a conocer más sobre apnea del sueño, diagnóstico, equipos, registro también en Mayer y todas las situaciones y todas las dudas que generalmente tenemos. Entonces, tenemos todas las opciones para poder brindarles la información. Muchísimas gracias